Hola a todos, bienvenidos a Espacio Biblioteca por Radio Funglode, la radio de la proximidad. A mí me encanta estar aquí una vez más con cada uno de ustedes y le agradecemos su sintonía, ¿verdad que sí, René? Claro que sí, Vera, señores, ¿cómo están? Volvimos, estamos aquí otra vez después de un tiempito, pero estamos aquí para ustedes y venimos con cosas nuevas. Claro que sí. Y mejorado para romper Y seguir rompiendo porque Claro. estamos de vacaciones. Ay, ¿Cómo te Dios. va en tu vida de ¿Qué es vacaciones como profesor? ¿Qué es eso? Bueno, pero por lo menos de la escuela, no sé, qué sé yo. No tengo Vera todavía. No, ay, qué vida la tuya. Bueno, pues yo me siento bien de vacaciones y yo sé que los maestros ahora mismo No, que disfruten por están mí. sintonizando están muy felices por sus vacaciones, pero también se sienten un chin mal porque tampoco lo sueltan. Eso es que viven Capacitaciones mencionando. de verano, campamento. Exactamente. No hay forma. Y que los estudiantes entonces entran en septiembre, creo Sí. que es, y en No, agosto. entran el 26 de agosto, si no me Oye, equivoco. a final de agosto. Los pero maestros nosotros entran el día primero. El día 1 de agosto. Yes. Y el día 5, dependiendo del colegio, ya tú sabes. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros, de verdad. Recuerde seguirnos en Espacio Biblioteca. Usted puede hacerlo a través del Instagram de Biblioteca Juan Bosch, @Biblioteca Juan Bosch y también @Radio Funglode, la radio de la proximidad. Hoy tenemos un programa súper especial, como siempre, que todos los programas son súper especiales. Pero vamos a hablar con una persona muy capaz para hablar de este tema. Nosotros hoy vamos a hablar de hacia el éxito escolar, consejos y apoyo para padres comprometidos. Y esto es porque ahora en las vacaciones, muchas veces nosotros no dejamos descansar a los niños. ¿Tú sabes por qué? Porque se quedaron en recuperación, o porque tuvieron una situación en la escuela, o porque los padres querían que saquen 90 y sacaron 85. O simplemente a veces, la verdad, no lo queremos aquí en la casa. No tenemos tiempo para estar aquí en la casa, hay que llevarlo a hacer algo, hay que ocuparlo. Exactamente, pero como nosotros no nos sentimos, yo que soy madre, ¿verdad? No nos sentimos como tan felices por la calificación, lo que hacemos es que le ponemos esta presión de ponerlo en, ¿cómo se dice? En refuerzos, en refuerzo escolar, para cuando entren nuevamente, pues que entren bien. Pero a veces no tenemos la debida guianza para hacer esto. Por eso, hoy tenemos quien nos va a guiar hacia ese proceso. Y es bueno saber, señores, que a veces nosotros tomamos la decisión de decir, no, vamos a seguirlo capacitando al niño que se quede en recuperación y lo llevamos para la escuela. Y el niño no siente que tuvo vacaciones. Ay, sí. Y ese es un proceso realmente que de cierta forma debilita al niño. Pero yo no soy el profesional en este tema. Lo agota, pero yo no soy el profesional. Con cada uno de nosotros recibimos a la psicóloga Carolina Mercedes. Bien. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, agradecida de poder estar en este espacio con ustedes para así compartir este tema de suma importancia. Claro que sí, a nosotros nos alegra más que estés con nosotros. Y bueno, le mandamos un saludo a la profesora Aida Montero, que está por aquí. Un beso. Y por lo menos está aquí por WhatsApp. Pero nosotros la llevamos a ella muy pendiente. Mira, Carolina, nosotros tenemos esta situación que hemos presentado desde el inicio, ¿verdad?, del programa. Y es que muchas veces nosotros queremos llevar a los niños como muy rápido, ¿verdad? Y no lo dejamos avanzar. Entonces necesitamos esa guianza de una profesional real que nos diga por dónde nosotros debemos guiar a nuestros estudiantes, ya sea como profesores o como padres. Pero primero queremos que te presentes, digas quién es Carolina y cuál es tu experiencia en esta área tan bonita de la psicología escolar. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Aida Montero. Claro. Y a todo el equipo por dar la oportunidad, a los oyentes que se han interesado en este tema. Claro. Y por último, no menos importante, Ruth, que fue la persona fue la persona que me presentó esa oportunidad de estar aquí. Sabes, yo puedo decir que desde muy joven tuve lo que era un gran interés por lo que era el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde muy pequeña me interesé. Mi madre siempre me leía historias bíblicas, siempre la veía leyendo la Biblia. Y me apuntaron muy temprano en un colegio donde estaba un multigrado. Yo veía niños que aprendían a leer y a mí no me ponían y yo le cuestionaba a la maestra que por qué. Y ella decía que tú eres muy pequeña. Y yo llegaba donde mi madre llorando, yo quiero aprender a leer, yo quiero ser grande. Y mi mamá habló con la maestra, recuerdo yo,
y sostuvo la misma idea de que yo era muy pequeña. Ok, déjame ver si te entiendo. Ella no te ponía a leer porque entendía que tú eras muy pequeña para aprender a leer. Exactamente. Ok. Entonces ahí, yo no sé, pero yo le hice una huelga a mi mamá, a la profesora, y dije, no voy para el colegio hasta que a mí me enseñen a leer y a escribir. Pero una pregunta, en ese aspecto, voy a empezar la entrevista. Claro. En ese aspecto, ¿no podría quizás haber tenido una sobreestimulación? No. No. Okay. Dije, No. ¿qué es eso? Mira, para el que pega habló mi casa, por allá, explíquenle a la gente qué es eso de sobreestimulación. La sobreestimulación, usted no tiene edad para hacer eso, no es su momento todavía. Ah, ok. ¿Verdad? Déjame ver ahí. Ok. Bueno, por si acaso, déjame ver si lo dije bien. Realmente yo estaba muy motivada tal vez por el espacio en el que yo crecí, porque tenía un padre que se preocupaba mucho por lo que era la educación y mi madre que veía ese ejemplo, esas acciones que ella hacía de leer. Y encima de eso estoy en un espacio donde se está enseñando algo diferente y a mí no me lo quieren enseñar. O sea, yo pienso que eso fue lo que más me motivó. Y tú sabes que hay muchos niños que tienen mucha curiosidad. Y la curiosidad es una de esas capacidades que ayudan a los niños a que puedan aprender. Entonces, yo estaba muy interesada, pero como yo me veía pequeño, porque anteriormente se creía que los niños podían empezar a leer a partir de 6 años en adelante. Ok, ya no. Entonces, se tiene esa creencia. Bueno, ya actualmente no. Vemos que los niños ya tenemos lo que es el preescolar, estimulación temprana, donde los niños empiezan a trabajar desde muy temprana edad para preparar ese momento. Perfecto. Entonces, yo, como 4 años, no me querían enseñar, yo le hice esa huelga. A mí me enseñan o me enseñan, no voy para el colegio. Mi mamá no tuvo otra opción que comprar una pizarrita y comprar el libro Nacho, me acuerdo, y me enseñó a leer y escribir. Ya a los 5 años yo sabía leer y escribir perfectamente. Fue tan bonita la experiencia en ese proceso, tan hermosa, que yo quería enseñarla. Ay, por ahí empecé a jugar la escuelita, reunía a todas las vecinas. Mi mamá, que siempre me apoyaba, ella dice que yo imitaba a la maestra tal cual daba la clase. Fue tan así que ya a los 13 años me convierto en maestra encargada de un primer grado de básica. ¿Qué? A los 13 años. En un colegio. En un colegio. Y yo aquí con 22 estudiando todavía, tú sabes. Yo recuerdo que había una hermana de la iglesia que ella tenía un colegio y me llevaban a participar, a ayudar. Y se fue la maestra de primer grado. Ella me puso ahí, en primer grado. Y dice, mira, aguántame aquí hasta que consiga una maestra. Pero mira, no me pase los niños de lección, que tú no sabes. Eso creía ella que yo no sabía. Cuando a la semana regresa, ya los niños sabían leer una lección, tenían clases, tenían actividades. Y dice ella, me acuerdo yo, wow, Dios mío, yo buscando una maestra, yo tengo una pequeña gigante aquí. Entonces dijo, no, yo voy a hablar con tu madre, empezó a pagarme. Ya tú sabes, con 13 años, yo recuerdo que yo empecé a investigar, a hacer tareas, ella me daba monitoría, iba, revisaba las clases, las actividades, y ahí fue cuando surge esa primera experiencia con lo que fue formalmente, porque ya desde los 7 yo estaba en claro. Con lo que fue aprendizaje y enseñanza. En este curso, yo recuerdo que había un niño sobre edad que no aprendía. Y ahí empieza. Antes no era como ahora. Ahora los niños van a la escuela por edades. Claro. Por ejemplo, mi hija cumplió 7 años y ella va para segundo. Y es así el orden. Pero antes nosotros estábamos con niños grandes en un curso pequeño y viceversa. Y uno se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué Bruto, por ejemplo? Eso era lo que decía. ¿Por qué Bruto está aquí? Es que está con nosotros o fue que se quemó o que no pasó de curso. Exacto. A mí me pasó con esa experiencia. Yo vi a ese niño y la gente me decía eso. Ay, que eres cabeza dura. Él no aprende. Yo empiezo a investigar. ¿Por qué los niños no aprenden? Buena pregunta. Ahí me voy, hay un centro de internet y cuando investigo, me encuentro con el primer concepto que fue trastorno de aprendizaje y que los psicólogos escolares eran las personas que se encargaban de esta problemática. Entonces ahí yo decido, pero yo no voy a ser maestra, porque yo no quiero ser profesora, yo quiero ayudar a esos niños con problemas. Wow. Ahí empieza ese primer interés por lo que fue la psicología. Entonces mi primera experiencia, que fue ese niño, yo empiezo a buscar actividades y empezó a tener un cambio diferente.
Yo recuerdo que la mami del niño fue al centro educativo a conocer quién era la maestra del niño que había provocado un interés por aprender. Eso lo recuerdo yo como hoy. Y luego de ahí me encuentro con una segunda experiencia que fue con un niño autista. ¿Tú con esa edad? Con esa edad. En el centro educativo donde yo estaba, había una maestra que tenía un niño autista. Ahí conozco la primera vez este caso. Y yo recuerdo que el niño estaba de un espacio a otro, corriendo. Sí, él corría, o sea, patrones repetitivos de la conducta. Sí. Y yo intenté interrumpirlo, el niño me golpeó. Entonces ahí la maestra me llama y me explica, mira, él es un niño especial. Antes se le decía... Le decíamos especial. Ajá. Actualmente ya se utilizan otros términos como niños con necesidades específicas de apoyo, niños con condición neurotípica, entre otros. Nos enseñan necesidades educativas específicas. Necesidades educativas. Antes eran necesidades especiales específicas, algo así. O necesidades educativas especiales. Y ahora no quieren que se le diga especial, sino educativas específicas. Exacto. Y sabes, yo recuerdo que esto se me quedó muy, muy en la mente cuando la maestra me explicó lo que era un niño autista. Ella me dijo, mira, los niños autistas son niños que están, eso fue lo que ella me dijo. Sí, porque en ese tiempo claro, era lo que se entendía. Entonces. Ella me dijo, mira, son niños que están dentro de su propio mundo y tienen dificultad para conectar con el mundo exterior. Por eso él te atacó cuando tú intentaste detener lo que hacía. Entrar a su mundo. Entonces yo me quedé con esto. Y yo recuerdo que ya para los 15 años tengo la primera experiencia en identificar un niño autista muy cercano a mí. Yo recuerdo que el niño presentaba algunos signos que yo veía que no eran normales. Intenté hablar con la mami, me acuerdo yo, pero yo no sabía abordar estos casos. Y ella me dio un tremendo boche que todavía la fecha. Es que es difícil. Es difícil y más que o sea, yo era adolescente. Claro. Como un adolescente viene a decirme a mí que mi niño no está dando respuestas correspondientes. ¿Verdad? Ya tú puedes saber. Y todo esto me fue dando como el camino hacia donde yo quería ir. Definitivamente con eso se nace. Claro. Exacto. Ya luego voy a la universidad y cuando voy a la universidad voy a un centro educativo ya de una clase media y ahí me encuentro con 2 niños autistas y uno con trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ay, señor. ¿Y entonces? Entonces, cuando me veo en frente de estos niños, que ahí me di cuenta que realmente no sabía nada, entonces empiezo a formarme en el área. Ahí empecé a buscar diplomados. Recuerdo que algunos centros no me aceptaban porque estaba apenas iniciando la universidad. Entiendo. Y era para personas ya avanzadas en la carrera. Hasta que encontré uno que sí me dio la oportunidad y ahí empezó a aprender las técnicas para poder trabajar con estos niños. Y yo recuerdo que el trabajo que pude hacer en este lugar fue tan impactante que uno de los niños autistas de bajo funcionamiento, de hecho, él no establecía conversaciones contigo, sin embargo, aprendió a leer y él leyó en lo que fue la graduación. Qué bonito. Ya sé leer, él fue uno de los que leyó. O sea, es un logro. Eso me recuerda un gran logro. Cuando yo entré al colegio, yo estudié en un colegio al principio, cuando era chiquitico, y yo llegué que no sabía leer. Y cuando yo salí del colegio, yo fui quien dio el discurso de ya sé leer. ¡Wow! Y eso fue como que tan emotivo, porque yo recuerdo como ahora que todos los días yo tenía que practicarlo en presencia de mi mamá, mi tía, y tenía que leerlo, claro, todos los días yo leía mi discurso. Y mi mamá me dice, yo no me acuerdo mucho, mi mamá me dice que ese discurso yo lo leí como un hombrecito. Yo Ay, dije, tú con esa voz, yo me imagino. Tú sabes que yo tomé una asignatura en la UAS que se llama literatura infantil y la maestra hizo una pregunta y la mayoría de las que estaban ahí estudiaban educación inicial. Yo estudiaba educación secundaria, por eso era una materia optativa. Pero como siempre me han gustado eso de los niños, pues yo dije, déjame cogerla porque ha de ser divertida. Claro. Yo pensaba que era fácil, que era un cachú, y que no, yo en literatura infantil, un cachú. Eso no es fácil. Cuando esa mujer dijo, levanten la mano los que creen que un niño de tal edad puede leer. Nadie levanta la mano. Y ella dijo, hay un error aquí, porque si usted como maestra no cree que un niño de 3, 2, 4 años, 5, 6, 10, 14 puede leer, entonces usted va a limitar a ese estudiante a leer. Y yo
me quedé con eso y a la niña mía yo empecé de 4 años a leer y ella comenzó a saber cómo se leía. No voy a decir que sabía leer ya, claro, sí, pero sí sabía cómo se leía, que si había una consonante y una vocal tenía un sonido distinto. Entonces, Carolina, con respecto a esto, tengo una pregunta. ¿Cuáles son los principales factores que contribuyen al éxito de un niño en la escuela? ¿Cuáles son esas cosas que nosotros podemos mencionar que sabemos o que tú puedes darle de consejo, ¿verdad? Tanto a maestros como a padres, de que para que el niño tenga un desarrollo exitoso en la escuela. Mira, dentro de los factores que influye es el ambiente familiar. Un ambiente que se valore el estudio. Eso es clave. Okay. Eso es fundamental y ser coherente entre lo que decimos al niño de la importancia de estudiar, pero acompañarlo con acciones y hábitos al mismo. Porque a veces tenemos padres que le dicen, bueno, tú tienes que estudiar, tienes que ir a la escuela. Uh-huh. Sin embargo, no hacen nada en casa para reforzar eso que dicen. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer la tarea, ponte a hacer la tarea. Sin embargo, yo no le creo un espacio para que el niño pueda estudiar. Yo no le tengo un horario para que el niño lo haga. Tampoco me preocupo de revisar o ver las asignaciones que tiene y si la cumplió. O sea, como que el niño es un adulto responsable de todo. Sin embargo, los niños necesitan ese acompañamiento. No le exige, pero no le ayuda. Exacto. Y a veces en esa parte utilizan eso como castigo. Tú te portaste mal, ven que tú vas, por ejemplo en mi tiempo, ven que tú vas a hacer una caligrafía ahora y tú no querías aprender a escribir. O vete a leer un libro para allá, que tú no estás haciendo nada. Ya te lo ponen como un castigo y eso es un error porque tú empiezas y dices, cónchale, yo no quiero hacer esto, me están obligando. Exacto. Tú lo haces porque te obligan. ¿Sabes algo? O sea, le crea al niño la idea de que leer es un castigo. O de que escribir es un castigo. Pero a muchos niños no les gusta leer. Ay, pero mira, muchas de las razones por las cuales a los niños no les gusta, como mencionaba, además de esta, es también por esa mala experiencia que tienen en el proceso. Ok, ¿cómo desarrollame esa idea? Si yo estoy enseñando a un niño y le critico, le borro las cosas, muchos padres que en ocasiones toman hasta una correa y cuidado si te equivocas. Ay, señor. ¿Qué va a pasar? El niño va a asociar ese malestar que genera el estudiar. Entonces, vemos un niño que evita los estudios. Entonces, luego decimos, ay, que ese muchacho no le gusta estudiar. No es que ningún niño no le va a gustar hacer algo que le genera placer. Si el niño tiene una bonita experiencia, va a querer repetirla. Claro. Porque la pasó muy bien. Eso me recuerda en el momento que mi madre me estaba enseñando. Porque yo quería y anhelaba ese momento. Es por esa experiencia. Y de hecho lo he vivido con los niños. Yo tengo niños que cuando llegan a mis manos, le dice la mamá, ¿y qué fue lo que tú le hiciste? Que ese niño desde que llegó es una tarea. Y antes el muchacho no quería saber de un cuaderno. Es porque por esa experiencia que yo le permito experimentar de manera positiva. Yo lo creo porque en la iglesia es así, ella le dio una clase. Una clase. No fue una clase, no fue que lo atendió a los niños una vez, en una ocasión, y ya al día siguiente todos los niños se le fueron arriba, profe. Eres la más divertida. Sí, entonces no es que al niño no le gusta aprender, es que nosotros asociamos los castigos con el aprendizaje. Y precisamente en esa parte, la pregunta me va orientada hacia ahí. O sea, ¿qué papel juegan los padres en este desarrollo que va mientras el estudiante va aprendiendo? Porque yo considero que es un papel muy importante, que puede jugar de manera en pro, pero también puede jugar de manera en contra, de manera positiva o negativa. Sí, como mencionabas, hay una gran importancia, es crucial, esa relación que debe tener el padre con el niño y también con el maestro. Esa coordinación y esa coherencia en que lo que en el colegio se imparte, yo como padre debo reforzar eso en casa. Claro. De manera positiva. Hay muchos padres que están muy comprometidos con que los niños aprendan. Sin embargo, las acciones que toman en el momento que están enseñando no son las correctas. Como mencionaba, puede llevar a que sea positivo o negativo de acuerdo a las acciones que hacen. Y si, por ejemplo, hay una madre que por cosas de la vida no fue a la universidad, no terminó la secundaria o la primaria, y ella cree que no puede manejar eso, o hasta madres o abuelos que no saben leer porque no pudieron.
¿cómo pueden ser de apoyo a ese niño que debe avanzar en la escuela, pero ellas mismas quizás no saben las tareas que deben hacer con los niños? Fíjate algo. Pueden apoyarse de personas y también acompañar en hacer un espacio, acompañar a que se cumplan las rutinas. Buen punto. Acompañar, aunque no sepan leer, pero pueden acompañar a los niños en estas áreas. Porque si el niño te ve involucrada de una manera u otra, él lo va a ver, o sea, él lo va a poder entender. Fíjate, en un caso muy similar, mi papá no tuvo esa oportunidad. Sin embargo, yo siempre lo veía, él se sentaba conmigo, aunque él no sabía lo que era, pero él se sentaba conmigo. Él siempre me hablaba de ir a la universidad, serás profesional, desde muy niña. Yo digo que ese sueño de ir a la universidad yo lo tenía desde niña, porque él me sembró esa idea. Yo decía, yo quiero ser grande ya, pues yo quería ir a la universidad, yo quiero saber qué es. Porque mi papá mostró siempre ese interés y también me lo fue enseñando, aún no siendo universitario. Mi mamá tampoco fue a la universidad, sin embargo, ella me acompañaba todos los días, esa rutina. Entonces eso es muy importante, esa motivación, claro, porque cuando el padre no se involucra, como yo te mencionaba, tampoco cumple los recursos, porque tenemos padres, ve a la escuela, pero tampoco compran los recursos necesarios. Y eso es muy importante. Ya lo sabes. El que te preocupes. La prioridad, claro. Exacto, y que tú le muestres. Por eso te hablaba de la coherencia y atención aquí. El ejemplo a los niños se le enseña no solo con palabras, sino con acciones. Claro. Y ellos aprenden más por lo que observan que por lo que tú le puedas decir. Si no hay una coherencia en lo que tú dices y haces, prepárate. No es lo mismo. No. Claro. El niño no te va a respetar. Y precisamente en ese punto, yo vi una película, se la recomiendo a nuestros oyentes para que la vean, se llama Manos Milagrosas. Y la película es sencilla, es muy buena. Pero ¿qué pasa? El niño en la escuela tiene problemas para leer, tiene problemas para hacer las matemáticas. ¿Por qué? Porque no ve el pizarrón desde donde está, por ejemplo. Tenía problemas de la vista. La mamá va y dice, cónchale, ya yo sé qué es lo que tú tienes. Y busca los lentes. Y después se da cuenta que el niño tiene deficiencia para leer. Pero la mamá no sabe leer. Caramba. Y ella empieza a trabajar en una casa de familia. Y para suerte de ella, en esa casa de familia hay una biblioteca gigante. Y ella empieza y le dice a su empleador, mire, yo quiero aprender a leer, yo creo que usted me enseñe. Y el empleador le enseña. Qué bonito. Y ella cuando aprende a leer entonces, lleva a sus hijos. Y sus hijos tenían que leer un libro. Tenían una meta para leer ese libro. Y el niño se volvió después gigante. O sea, se convirtió en uno de los doctores más exitosos en la película que se puede ver. Y tengo otra pregunta en ese punto. ¿Hasta qué nivel deben los padres exigir? ¿Por qué te hago la pregunta? En mi casa, por ejemplo, un 90 no era suficiente. Había que llegar a un 95, por ejemplo, o más. Y tú te vas creando ese hábito y creas ese hábito y creas ese hábito. Y como yo al principio entras a la universidad y aparece un profesor que tú hiciste un esfuerzo para sacar tu buena nota y te pusieron un 70, pa. ¿Hasta qué nivel debemos como padres quizás exigirle al niño y que entienda que quizás una nota no lo va a definir? Porque tú perfectamente puedes tener un 90 y no saber nada. Y tener un 70 y saber más que el que tenía 90. Entonces, ¿hasta qué punto debemos exigirle a nuestros hijos? Excelente, pero ese niño Dios mío. ¿Sabe? Los niños se le da hasta donde ellos te exigen y no se le exige más de lo que ellos nos pueden dar. Y uno se da cuenta, al menos en los niños más pequeños, que a veces los padres quieren que lean antes del tiempo y es importante conocer cada etapa para así respetar. Con respecto a lo que me dices, a veces, lo primero que el padre debe entender que una calificación no define. Si el padre no hace... Anoten eso. Repítelo. Una calificación no define las habilidades que tiene el niño, ni define tampoco su nivel académico como tal, como tú lo mencionabas. Entonces, si el padre no hace conciencia de esto, lo va a llevar a que le exija al niño más de lo que puede dar. Otra cosa muy importante es evaluar cuáles son las posibles razones por las cuales el niño no está dando el rendimiento que ellos esperan. ¿Cuáles serían perdona que te interrumpa, cuáles serían esas razones? Porque muchas personas no saben que hay niños que pueden sufrir de dislexia, por ejemplo, que es que por más que ellos quieran leer, pues no pueden, porque quizá su cerebro no está preparado para leer,
por ejemplo. En los resultados, si tú notas que tu hijo no está dando el resultado, los maestros te llaman para presentar las diversas situaciones que se están presentando, hay que prestar atención a eso, porque a veces el padre entiende que es que el niño no quiere. Ajá. Eso no puede. Es que Aragán. Eso es lo que pasa, que además quiero tener una tablet. Pero, como madre, ¿qué estás haciendo para cultivar el hábito de estudio? ¿Y qué estás haciendo para que él pueda dar mejores resultados? Entonces, si tú ves que el niño no te está dando resultados, ¿cuál es aquí? Asesórate de un profesional. Porque si tú lo apuntas en una salita de tarea y tú has hecho todo lo necesario que tú entiendes desde tu punto para que él dé resultado y aún así persiste la situación, entonces busca ayuda de un profesional del área que te haga una evaluación a ver qué puede estar pasando. A veces tenemos niños que lo que tienen una situación por la mala alimentación, déjame decirte. Hasta eso hay que tomar en cuenta. Que le cambiamos la manera de alimentarse y ese niño empieza a funcionar a nivel de atención y concentración de una manera fantástica. Yo fui al psicólogo en estos días. Es bueno, vayan al psicólogo, no es porque yo estoy loco. Sí. Vayan al psicólogo. Y entre las tantas preguntas que me hizo mi psicólogo, me dijo, ¿cómo tú te alimentas? Ahí está todo. Interesante. Y no yo dije, ok. Y empecé a describirle. Y empecé a describirle. Me dijo, mira, yo te voy a recomendar que cambies por lo menos esto, que dejes los dulces, no coma tanto dulce. Y empezó a decirme, yo me quedé como que, esto infiere, ok. Mira, bastante. A mí lo que más me preocupa, no como madre ya en este ámbito, sino como maestra, es que hay niños que saben hacer las cosas, pero no les interesa. Es como si le faltara yo no diría motivación. Que no le interesa. Es el tema. Sí, o sea, uno hace cosas porque hay un grupo que siempre está activo. Tú claro. Sea bueno o no sea buena maestra, ese grupo siempre va a dar la talla. Pero hay otro grupo que eso depende del profesor, porque hay con profesores que yo soy buena, pero con profesores que no me caen bien, que no hago nada. Pero hay otro grupo también que por más que uno intenta, no hay forma. Entonces, ¿cómo nosotros podemos motivar a que los estudiantes quieran aprender? ¿Sabe? Hay varios tipos de aprendizaje y estilo de aprendizaje. Ay, verdad. Sí. Entonces, a veces el maestro utiliza una misma estrategia y no toma en cuenta que no todos los niños aprenden igual. Exactamente. Incluso a veces tenemos casos de niños que están presentando situaciones cuando tú evalúas, no es el niño, es el maestro. No, y a veces tú estás bien y tú nada más te inclinas hacia lo que más saben. Y el que no sabe, tú lo dejas a un lado, porque ese nunca está atento y no le presta atención. Entonces lo etiqueto, él no quiere, el niño no quiere, ese muchacho lo que viene a perder tiempo, yo no voy a perder tampoco tiempo con él. Ese no es fácil, a mí me pasó, yo di clase en un colegio unos 4 meses. Y algunos maestros, saben que entre los maestros obviamente uno habla y me han dicho, mira, ¿y cómo se comporta fulano contigo? Y yo me puse a decir que ese niño era una estrella. Ay, ¿para qué fue? Si todo el mundo me miró que no era posible porque ese niño a nadie le entregaba nada. Y ese niño llegó a ir con una computadora prestada a la clase, sin uniforme, porque ese día no podía ir. Y él quería saber cómo se enviaba un correo electrónico para poder enviarme la tarea. Hasta ese punto llegó ese niño, que él quería darme esa tarea y todo el mundo se quedó como que, pero fulano, pero como no es posible. Así que, como tú dices, eso es muy importante. Yo tengo un caso muy parecido a ese. El estudiante, él es de esos estudiantes que tú dices como que no, ellos no vienen a nada aquí, ellos lo que vienen porque el papá lo manda, lo obliga a venir a la escuela. Y yo con ese estudiante que me gusta trabajar. Yo digo que es que, ¿por qué no le prestan atención? Lo excluyen generalmente. Entonces, ese día yo estaba trabajando la entrevista y empecé, y el estudiante, y hay estudiantes que lamentablemente no tienen un lenguaje técnico que tú utilizas académico, ellos no lo van a entender. ¿Qué hago? Me voy a su agua. Y si tú le estás haciendo una pregunta a una gente, ¿cómo que se llama el que hace la pregunta? Entonces se llama entrevistador, profesor. Y si te la hacen a ti, soy el entrevistado. Y empecé a hacerle preguntas y fui provocando en él esa parte, incluso los estudiantes después, que él contestó todas las preguntas, le aplaudieron. Mira, que tú eres duro. Pero es buscar las estrategias adecuadas para que ese estudiante aprenda, porque no es que no quiera aprender. A veces nosotros como docentes no buscamos las estrategias adecuadas. Exactamente. Entonces ahí está el punto clave. Tenemos que trabajar de manera inclusiva. Hablamos mucho de inclusión, y a veces
iba a decir algo, pero no incluimos y no lo hacemos el trabajo bien. O sea, vamos por ir y no nos damos cuenta que ese estudiante quizás que tú estás excluyendo no es bueno quizás haciendo las cosas como tú las pones. O sea, cambia la estrategia quizás que utilizas. Yo tuve que enseñarle a un grupo de estudiantes también, me acuerdo. Los maestros siempre tenemos muchas anécdotas, porque es diario en eso. Sí, y yo les pregunté a ellos, este mes, ¿cómo ustedes quieren que yo lo evalúe? Mire, el tema es la novela. ¿Cómo ustedes quieren que yo lo evalúe? Ellos no querían ponerse a leer esa novela. Ellos no querían escribir, eso era un problema con todo. Y yo les pregunté a ellos, ¿cómo ustedes quieren que yo los evalúe? Y ellos me dijeron, profe, queremos hacer un drama. Wow. Ellos buscaron información de la novela y de todo y se repartieron. Y ellos hicieron un drama y explicaron la novela nítido. Y yo pude evaluarlo con base en eso. Y dirá la gente, no, porque ellos debieron hacer una exposición magistral para poder explicar los personajes primarios, secundarios, terciarios. Mentira, eso no es lo importante. Lo importante es que ellos se motiven a que ese conocimiento se les quede de alguna manera. Y ¿verdad? Que tengan el resultado. Y que tengan el resultado esperado. Y además hay mucho tipo de inteligencia para ir cerrando ya. A los oyentes podemos decirle, hay mucho tipo de inteligencia. Hay más de 9, 10, hasta la inteligencia espiritual es una. Entonces es importante que nosotros conozcamos que quizás no todos van a ser buenos en lengua española, pero quizás no todos sean buenos en matemática, o a otros lo que se les desea a la física o a la educación física. Yo dejé de estudiar ingeniería industrial porque yo me iba a volver loco viendo tantos números. ¿Es verdad? Sí, me iba a volver loco. Y vine a la letra donde me gusta. ¿Y cómo tú saltaste de números? No, me gusta, o sea, a mí siempre me ha gustado escribir. Yo tenía problemas de ira y yo canalizaba la ira a través de la escritura, tocando guitarra, como soy músico también. Y empecé a escribir y escribía. Y me gustaba escribir. Y yo escuchaba cada rato que me decían, no, porque en esta que tú tienes aquí, tú tienes una Sinal F, y tú tienes esto, y tú tienes esto, y tú tienes lo otro. Y yo decía como que, yo escribo y yo no sé nada de eso. ¿Qué es lo que yo estoy escribiendo? Y empecé y mira dónde estamos. Me encanta. Ahora la amo. Qué bonito. Vamos para tesis. Para terminar, Carolina, psicóloga Carolina Mercedes. Ay, se oye como tan bonito eso. Díganos cómo nosotros podemos comunicarnos con usted para quizá, de alguna manera, si alguien tiene alguna duda y quiere conocer un poquito más acerca de cómo guiar su hijo hacia el éxito académico o a sus estudiantes, ¿cómo podemos comunicarnos con usted? Redes sociales, números. Sí, pueden comunicarse a través de mi Instagram, Carolina Mercedes Oficial, o puede contactarme a través de WhatsApp con el 849-858-92 parte 6. Repítelo. 849-858-9266. Carolina, una última pregunta, porque yo siempre voy a donde los pobres. Yo me meto mucho con los pobres. Hay personas quizás de una realidad social muy marginada que no tienen los recursos quizás para pagar un profesional de la psicología. ¿Existen lugares quizás que den esa ayuda psicológica a esos estudiantes, que lo motiven? Porque a veces la escuela no es suficiente. Sí. Y me excusan los colegas, pero a veces no todos los psicólogos quizás hacen un buen trabajo en las escuelas. Entonces, ¿dónde yo puedo ir para que quizás mi hijo, que yo no puedo pagar una consulta de un psicólogo, no podemos ponerle precio al trabajo de nadie, cada quien cobra por lo que hace y lo que sabe, pero ¿dónde puedo ir quizás para tener una asesoría? Mira, en la mayoría de los hospitales hay psicología ya para niños o para terapias familiares. De acuerdo a tu necesidad, tú puedes ir. En la mayoría de los centros comunitarios también se encuentran psicólogos que pueden dar una orientación y rehabilitación también, entre otros lugares aledaños. Los dispensarios, creo que también quizás algunos. Estos días en la parroquia, el párroco decía, no, porque vamos a hacer un dispensario médico y vamos a tener un psiquiatra, vamos a tener, y yo, vamos a tener un psicólogo. Yo, cónchale, pero bien. Bueno, señores, ya no hay tiempo para más. Realmente agradecemos a Carolina Mercedes por la participación, a René, obviamente, porque siempre está aquí. ¿Cómo nos salimos de René? Y también recordarle que estamos también con Aida Montero y esto va a ser todas las semanas en Espacio Biblioteca. Así que nosotros nos veremos y nos vamos a escuchar hasta una próxima ocasión. Bye. Bye.